Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de webinar del día de hoy. Estábamos dando algunos minutos para que las personas accesen a la sala, pero vamos a iniciar, porque nosotros somos muy cumplidos con el tiempo, las informaciones sobre este webinar. Mi nombre es Erika Medina, soy coordinadora de proyectos en el Instituto Procomex. Y bueno, les damos la bienvenida, la cordial bienvenida a este webinar que tiene como título AI, Blockchain y otras tecnologías, innovación en el transporte y la logística. Antes de presentarles a nuestra ponente, quería darles una contextualización de quién es Procomex. El Instituto Procomex trabaja en proyectos de facilitación de comercio y mejora continua de procesos, acercando al sector público y privado para convertir problemas en oportunidades de mejora que lleven a controles más ágiles y a países más competitivos. Nosotros tenemos la visión de mejorar la competitividad global a través de la implementación de un sistema aduanero y logístico, aumentando las oportunidades de trabajo y, en definitiva, contribuir a la reducción de la pobreza, que es nuestro objetivo principal. Nosotros tenemos la misión de generar capital social y redes, uniendo actores de los sectores públicos y privados con conocimiento en comercio exterior. Y por eso tenemos este evento el día de hoy, trayendo a todos los actores de comercio exterior en esta sala para tener las mejores informaciones en lo que está ocurriendo en términos de innovación. Aquí les colocamos el código QR para que puedan acceder a más informaciones sobre el Instituto Procomex. ¿Ok? Así que los invitamos a todos a entrar a través de ese código QR. Bueno, nos gustaría explicar que nosotros trabajamos con tres pilares que son esenciales para la modernización del comercio exterior, que son las asociaciones que tienen la fuerza política, las empresas que tienen el conocimiento operacional y el gobierno que tiene la capacidad de implementar políticas públicas eficientes y un control que permita la seguridad de toda la cadena. Entonces nosotros aquí pueden ver, está bastante pequeño, pero se pueden ver los logos de las asociaciones, empresas y gobiernos, organismos de control con los cuales venimos trabajando a través del Instituto Procomex y seguimos ampliando los países en los cuales nosotros tenemos acción. También les queríamos comentar acerca de la Alianza Procomex Regional, que es a través de ella que hoy estamos organizando este evento, este webinar, que tiene por objetivo fortalecer el capital social necesario para promover el diálogo entre el sector público y privado y contribuir a la mejora de los mecanismos de control y facilitación del comercio. Y aquí les queremos reforzar que pueden volverse miembros si su cámara o asociación tiene interés. Por favor, entren en contacto con nosotros porque a través de esto fortalecemos el diálogo y la facilitación del comercio. Así que estamos a disposición para cualquier consulta o información al respecto de la Alianza Procomex Regional. Aquí podemos ver los nuevos miembros entre el año 25 y 26 de diferentes países de la región, que le da fuerza a todo este intercambio de información, estas redes de conexión. Entonces, los invitamos a todos, a quienes quieran participar, que nos contacten para volverse miembro de la Alianza Precomex Regional. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que estamos muy felices desde la Alianza Procomex de que nos presente todas estas informaciones. Nuestra ponente el día de hoy es Cristina Martín Lorenzo, que es la cofundadora y CEO de Usincro. Esta es una plataforma referente en digitalización del transporte, la logística y el comercio internacional. Cristina tiene más de 20 años de experiencia en operaciones logísticas, de aduanas y tecnología aplicada, y ella impulsa el uso de IA, blockchain y datos para conectar ecosistemas globales. Ella lidera proyectos de corredores digitales, documentación electrónica e interoperabilidad entre empresas, administraciones y operadores internacionales. El día de hoy, Cristina nos va a compartir una visión práctica sobre cómo estas tecnologías están transformando la logística en una infraestructura más eficiente, segura y colaborativa. Y bueno, sin más, le voy a pasar el micrófono y la pantalla a nuestra ponente del día de hoy, a Cristina. Cristina, muchísimas gracias por estar acá. Voy a dejar de compartir para que puedas compartir. ¿Ok? Fenomenal. Oye, pues nada, lo primero de todo, muchísimas gracias, Erika y Procomex, por organizar este webinar. Como bien decías, al final la colaboración es la clave, la tecnología está cambiando el mundo.
pero hay veces que se nos hace un poco duro, ¿no? Esto de la tecnología, simplemente estar al día de todo lo que está saliendo de inteligencia artificial y demás, es en sí mismo un trabajazo. Entonces, bueno, pues en esta jornada yo tengo un objetivo que además me consta que es compartido con Procomex, que es compartir información, es decir, ver qué se está haciendo con inteligencia artificial, para qué sirve blockchain y sobre todo hacerlo de una manera muy práctica, ¿no? O sea que encantada de participar en este webinar y nada, sin más, voy a compartiros una presentación que me va a servir un poco de hilo conductor. La presentación os la he hecho llegar, con lo cual, bueno, pues si alguno de los asistentes la quiere, pues seguramente la podréis tener. El objetivo es tanto compartir esta información como enseñaros ejemplos prácticos de cómo se hace esto, ¿no? Cómo se aplica tecnología en logística. Así que bueno, voy a empezar a compartiros la información. Aprovecho también para deciros que las preguntas que vayan surgiendo, si las ponéis en el chat, intentaremos ir contestándolas si viene al hilo de lo que estamos contando, para que no se quede la duda y si no, al final dedicaremos unos minutos a contestar preguntas, que yo creo que también es la parte más enriquecedora de estos webinars, ¿no? Donde podemos compartir experiencias, compartir inquietudes acerca de la tecnología. Voy a empezar a compartir pantalla. Creo que os podré ver en un cuadradito, con lo cual, bueno, cualquier cosa me vais diciendo. Como bien ha presentado Erika, bueno, pues soy Cristina, soy CEO de Usincro, pero sobre todo soy una apasionada de la logística. O sea, a mí me gusta presentarme como una friki aduanera. Me encanta la aduana, me encantan los procesos aduaneros, me gusta la tecnología, yo soy ingeniero. Y al final, bueno, pues con tecnología podemos solucionar muchos de los problemas que venimos viviendo, ¿no? En el día a día de la supply chain. Llevo 23 años en este sector, más años de los que me gusta reconocer ya, pero bueno, esto me da la experiencia de, bueno, pues algunos de los problemas que seguro que os suenan familiares, el intentar solucionarlos a través de tecnología. Creo que hay varias palabras clave que voy a repetir durante este webinar y que me gustaría que quedasen sobre la mesa, ¿no? Una es la colaboración, que es clave, sobre todo colaboración público-privada. Al final tenemos unas normativas, tenemos unas leyes que hay que cumplir, pero también tenemos una tecnología que nos habilita a hacer los procesos de manera distinta. Con lo cual creo que la colaboración público-privada para hacer que las cosas evolucionen, cambien, es imprescindible, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos una palabra que suena así como muy dura, que es gobernanza del dato, es decir, quién puede tener acceso a mis datos, cómo los voy a compartir, si puedo, si no puedo, si es bueno, si no. Todo esto espero, bueno, pues entrar un poquito en ello durante el webinar. Luego hay otra palabra que es la semántica del dato, es decir, cómo llamamos al dato, para que al final los sistemas puedan ser interoperables. Esto también es otra de las claves que necesitamos tener claras en tecnología. Pero básicamente, para, digamos, para situar el webinar, no solamente hemos venido a hablar de tecnología, es decir, tecnología, todo nos suena a inteligencia artificial, blockchain, cloud computing y todas estas palabras, ¿no?, que tenemos ahora muy de moda. Pero sobre todo venimos a aterrizarlo mucho en el negocio. Es decir, nadie va a utilizar tecnología porque mole o sea chula. Las empresas van a utilizar tecnología porque les ayuda a generar negocio o les eficienta los procesos. Es decir, el uso de tecnología tiene que venir condicionado a que se vea reflejado directamente en el EBITDA de la compañía. Y aquí os vamos a dar algunas claves de lo que hemos venido, digamos, aprendiendo durante todos estos años. Es decir, al final hay proyectos que pueden ser gigantescos, ¿no? Que podemos intentar, bueno, pues que todos los participantes estén en el mismo sitio, que todo sea automático, vía API, que no se haga nada manual, tal. Eso, digamos, el papel lo aguanta todo, las presentaciones lo aguantan todo, pero al final hay que ir acometiendo los proyectos de poquito a poquito, que decimos aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa va a ser una de las claves que os vamos a dar también a lo largo de la presentación. Básicamente, como os decía, nadie va a utilizar tecnología porque mole. Tenemos que fijarnos en que aumente los márgenes de las operaciones, mejore el servicio que le damos a nuestros clientes, reduzca los riesgos que tenemos en nuestra operación o bueno, que haga los procesos más eficientes, es decir, que aumentemos la velocidad o reduzcamos los cuellos de botella para que al final la logística no sea solo
digamos, un trámite o un procedimiento muy administrativo, burocrático, que tengamos que hacer en nuestras empresas, sino que la logística la consideremos como parte de la propuesta comercial de nuestros productos o de nuestros servicios, ¿no? Y que la podamos utilizar como una ventaja competitiva. Y aquí, como digo, la colaboración público-privada es imprescindible. O sea, hay muchos de los procesos en los que intervienen aduanas, por ejemplo, o organismos de sanidad, y al final, digamos, esa parte que es más de la parte pública, pues es parte imprescindible del proceso, ¿no? Entonces, aquí ir de la mano, pues es algo que necesitamos hacer, ¿no? Y en este rol, Procomex, pues tiene mucho que decir, ¿no? Porque muchos de vuestros proyectos van enfocados en esa parte, ¿no? En hacer de facilitadores de la colaboración público-privada para que al final las cosas puedan cambiar, ¿no? Entonces, digamos que ahora tenemos un contexto geopolítico y global muy complicado. O sea, en realidad, pues no solamente por las guerras, el estrecho de Hormuz, todo lo que afecta a la parte de transporte marítimo, sino pues también cambios arancelarios, acuerdos que nos abren unas posibilidades tremendas, como puede ser el Mercosur, ¿no? Que afecta directamente a vuestra región, ¿no? Y esto es el contexto que tenemos que vivir, ¿no? Y dentro de este contexto, de esta situación que nos ha tocado, pues como todo, puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Puedes ver todo barreras y retos o puedes ver oportunidades, ¿no? Las que te brindan para, bueno, pues para aprovechar esa oportunidad, ¿no? ¿Y qué papel tiene la tecnología aquí? Pues para mí la tecnología tiene un papel prioritario porque puede hacer que cosas que antes pues nos costaba muchísimo tiempo el poner en marcha, pues que se puedan poner en marcha en tiempo récord. O información que antes teníamos muy difícil conseguirla, pues que lo tengamos a golpe de clic, ¿no? ¿Qué tecnologías vamos a ver a lo largo de este webinar? Pues, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada, tanto para crear documentos electrónicos, extraer datos, recopilar datos de diferentes fuentes. Todo esto enfocado a la agilidad de los procesos, ¿no? También vamos a ver la parte de blockchain en cuanto a la trazabilidad, la identidad digital que podemos tener utilizando esta tecnología y, bueno, pues el cómo los smart contracts, ¿no? Y no me gusta utilizar palabras muy técnicas en los webinars porque nadie tiene que ser ingeniero para poder utilizar esto y esto es una de las cosas que quiero dejar claras. Es decir, cualquiera de vosotros que tenga nivel conectarse a un Zoom, que es lo que estamos haciendo ahora, pues puede utilizar estas tecnologías sin tenerles miedo, ¿no? Y luego, en la última parte del webinar, me gustaría hacer pues, un caso práctico para que lo podáis ver. Enseñaros un caso ya hecho y poder hacer uno de manera práctica e incluso os voy a compartir unas claves para que el que se atreva pues pueda entrar directamente y crear su propio corredor digital. O sea, vamos a ver si lo conseguimos porque, bueno, tenemos 45 minutos, pero yo creo que lo vamos a conseguir, ¿no? Básicamente, ¿cuáles son los retos que tenemos encima de la mesa? Pues son retos que no son muy distintos a los que teníamos antes, sobre pues, ser eficiente, ser rentable en las empresas, tener la trazabilidad en la parte logística, estar al día del tema de aranceles, diferentes mercados. Sobre todo, bueno, pues cumplir con todos los requerimientos y requisitos e intentar minimizar todos los costes adicionales de logística. En eso no hemos variado, es decir, la logística sigue teniendo los mismos retos. Lo que sí que ha variado es que tenemos más herramientas, ¿no? Antes, digamos, las herramientas que teníamos eran humanas, ¿no? El tener personal muy cualificado, muy formado, que supiese muy bien lo que hacía para hacer el proceso muy eficiente, pero ahora a todo esto se le une todas las herramientas tecnológicas que tenemos a mano, ¿no? ¿Cuál es el problema principal que tenemos en logística? Pues que somos muchos los que participamos en los envíos. Al final, esto no va solamente de un comprador y un vendedor. Esto va del almacén que tiene la mercancía, el transportista que lo recoge y lo lleva al aeropuerto, los diferentes medios de transporte, aéreo, marítimo, carretera, ferrocarril, bueno, todo esto.
Y luego también la parte pública, ¿no? Aduanas, organismos, como le llamamos aquí en España para aduaneros, ¿no? Que son pues los anexos, sanidades, etcétera. Pero luego también hay otros actores, como por ejemplo son las aseguradoras, los bancos. Y si os fijáis, para un envío los datos son los mismos. Es decir, ¿qué queremos todos saber? Pues qué mercancía es, cuántos bultos, cuántos kilos, cuál es el valor de la mercancía, cuál es el Incoterm, por dónde lo vamos a traer, a quién se lo queremos entregar. Digamos, los datos son similares. Pero ¿qué pasa? Que cada uno de estos participantes suele tener su sistema. Unos tienen un CRM, otros tienen un TMS, otros tienen un WMS, otros no tienen sistema y lo llevan en un Excel, otros lo coordinan todo por correo electrónico, otros pues tienen un SAP súper personalizado para su empresa o cualquier otro tipo de sistema, ¿no? Digamos como mucho más tecnológico, ¿no? Pero claro, el reto está en que tenemos que hablar unos con otros, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien que lo lleva todo por correo electrónico puede ser interoperable con alguien que tiene un programa súper personalizado que todo lo hace de manera automática? Ese realmente es el reto, la interoperabilidad entre los diferentes stakeholders, la interoperabilidad entre los diferentes sistemas y para eso algo crítico son los datos. Es decir, tenemos que tener unos datos de calidad, tenemos que tener unos datos tratables y tenemos que hacer lo posible por comparar, como digo yo, peras con peras. Es decir, que una fecha de llegada pues puede ser la fecha de llegada a un almacén del destinatario, porque es el comprador de la mercancía, pero igual para la naviera la fecha de llegada significa la fecha de llegada del barco al puerto. Y en definitiva, las dos son fechas de llegada. Entonces, pues ahí, digamos, tenemos el primer reto en cuanto a la semántica del dato, en cómo llamamos a los datos para que entre sistemas se puedan entender bien, ¿vale? Esto por un lado. Os voy a poner otro ejemplo muy concreto. O sea, digamos, todos hablamos, nos une el idioma, hablamos castellano, pero las cosas se llaman diferente en diferentes países. Entonces, por ejemplo, lo que aquí puede ser un DUA o despacho aduanero en España, en México es un pedimento. Estamos hablando del mismo documento, estamos hablando de la misma declaración aduanera, pero lo llamamos distinto, ¿no? Entonces, esto es un reto en sí mismo, digamos que es el armonizar esa semántica del dato para que podamos entendernos entre todos, independientemente de cuál sea el origen y el destino de la mercancía. Y para eso bueno, pues hace 8 años nos dedicamos a irnos al lado oscuro de la tecnología, digamos, intentando poner, bueno, pues en común a todos los participantes en un único sitio, de tal manera que utilizando tecnología, entre otras blockchain e inteligencia artificial, fuéramos capaces de agilizar todo ese proceso. Es decir, nosotros llamamos corredor digital a un envío entre dos puntos con los participantes conectados. ¿Cuáles eran, digamos, como los requisitos que teníamos que tener? Pues que, bueno, la semántica del dato estuviera clara, es decir, que cuando dijésemos una fecha de entrega no, supiéramos exactamente a qué fecha de entrega nos estábamos refiriendo, dependiendo del punto del proceso en el que estuviéramos. También teníamos claro que estas tecnologías tienen que ser globales, es decir, no puedes tener una plataforma si quieres hacer envíos a México desde Estados Unidos, pero otra plataforma si quieres hacer envíos desde India a China o otra plataforma si los quieres hacer desde China a Perú, ¿vale? O sea, digamos que esto lo teníamos que conceptualizar de manera global, de manera interoperable con otras soluciones, porque tampoco tiene mucho sentido reinventar la rueda, que decimos aquí. Es decir, si hay alguna tecnología que ya hace algo, pues ¿por qué lo tenemos que reinventar? Al final es tirar recursos, ¿no? El volver a hacer lo mismo llamándolo de otra manera, ¿no? Con lo cual, esa colaboración entre diferentes soluciones, esa interoperabilidad entre plataformas es clave. Y la multimodalidad. Para mí es uno de los puntos claves. Al final, bueno, vemos estadísticas y decimos más del 85% de la mercancía se mueve de forma marítima. Y es cierto, o sea, el transporte marítimo es hegemónico, digamos, pero en realidad todos los transportes marítimos, salvo escasitas excepciones, necesitan un transporte por carretera, porque el barco no te lo lleva hasta tu almacén, ni el avión te lo recoge en tu puerta. Entonces, al final es una combinación de medios de transporte la que necesitamos. Y esa combinación de medios de transporte al final comparte datos y no
los stakeholders, digamos, de las navieras, bueno, ahora tienen muchas integraciones totalmente verticales, pero normalmente vas a necesitar un agente de aduanas, vas a necesitar un transporte última milla, vas a necesitar una recogida en origen y todo esto, digamos, se tiene que coordinar. Entonces, para nosotros un corredor digital es un envío entre dos puntos con todos los participantes conectados, independientemente de las empresas luego que participen, ¿vale? Que igualmente todo esto tiene que ser neutral, es decir, no vale de nada tener un sistema si te obliga a trabajar con un determinado participante. Al final, las empresas, y esto es uno de los primeros tips que os doy, las empresas tienen que poder decidir ese mix de participantes que les viene bien para su negocio o incluso para su envío en particular. Es decir, no les tiene que condicionar el utilizar una herramienta u otra herramienta en ese sentido, ¿no? Porque entonces lo que hacemos es perder competitividad y eso no lo queremos. Es decir, lo que queremos hacer es que las empresas cada vez sean más competitivas utilizando tecnología. Y aquí nos vamos a meter de lleno en aplicaciones de la inteligencia artificial dentro de logística. Vamos a ver, ahora está muy de moda. Todo el mundo conoceréis ChatGPT, Claude, todos estos modelos que son potentísimos, ¿no? Incluso otros más específicos que están en logística, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Al final, hace unos años, cuando no existían redes neuronales que funcionan, digamos, un poco más en automático y que son capaces de bueno, entender e inferenciar ciertas cosas, nosotros teníamos un documento, vamos a poner como caso una factura, ¿no? Y entonces dentro de la factura, pues sabemos que en una factura normalmente viene quién es el comprador, quién es el vendedor, qué es lo que se compra y qué se vende, qué Incoterm se utiliza, cuál es el precio que se paga por esa mercancía o incluso la forma de pago, ¿no? Pero para obtener esos datos nosotros teníamos que entrenar los modelos para decirle en la parte superior a la izquierda está quién es el vendedor, a la parte inferior a la derecha está quién es el comprador, ¿no? Lo teníamos que entrenar de esta manera. ¿Qué es lo que sucede? Que la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo. Los modelos de inteligencia artificial ahora no necesitan ser entrenados de la manera que lo entrenábamos antes, con un OCR, ¿no? Con un típico, digamos, una típica automatización de decirle dónde están los datos, sino que los pueden comprender y no solamente los pueden comprender, sino que, bueno, puedes hacerle ciertas preguntas para que la respuesta sea exactamente el dato que tú quieres. Por ejemplo, el primer ejemplo de lectura documental es que tú puedas extraer datos de una factura y te diga quién es el comprador, quién es el vendedor, qué mercancía es la que se ha comprado o vendido, forma de pago, etcétera, etcétera. Eso es uno de los usos que se le puede dar a la inteligencia con la inteligencia artificial, ¿no? Este caso concreto lo vamos a ver de manera práctica en un momentito, ¿vale? Esto es uno de los usos, ¿no? Otro de los usos puede ser la clasificación arancelaria. Hasta ahora, la clasificación arancelaria de las mercancías era algo súper manual y muy, muy, muy específico y especialista dentro de los despachos de aduanas, ¿no? El clasificar bien una mercancía, pues supone que puedas pagar más o menos arancel o te puedas beneficiar de ciertos beneficios arancelarios si sabes bien elegir de dónde está tu proveedor, qué producto es, etcétera, etcétera, y encuadrarlo. Ahora hay muchos modelos de inteligencia artificial que sugieren partidas estadísticas aduaneras, muchos. ¿Cuál es mi tip aquí? La inteligencia artificial tiene, bueno, una desventaja y es que alucina. Es decir, que cuando tú le metes a un modelo de inteligencia artificial y le preguntas, normalmente siempre te contesta. Pero en realidad tienes que poner en cuarentena eso que te ha contestado, ¿vale? Yo siempre digo que las generaciones que llevamos, pues no sé, más de 5 o 6 años trabajando, la inteligencia artificial es brutal para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento del sector y además podemos disponer de una herramienta que hace que nuestro tiempo sea súper, súper, súper eficiente. Porque si la inteligencia artificial te contesta algo que es una tontería, rápidamente lo ves, ¿vale? Entonces, digamos, lo que te contesta la IA lo tienes que poner en cuarentena hasta que, bueno, pues lo revisas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ahorra muchísimo tiempo. Es decir, donde antes en una clasificación arancelaria igual tardabas 20 minutos, pues ahora igual tardas medio minuto, ¿vale? Con lo cual,
bueno, pues el ahorro de tiempo es tremendo. ¿Y esto qué supone? Pues supone que para las pequeñas empresas que normalmente no tienen mucho presupuesto, no tienen recursos para la digitalización, o incluso para las grandes empresas que, pues tienen que decidir por dónde empezar a digitalizarse, realmente, claro, la digitalización tiene un coste, pero también tiene un beneficio y un ahorro en cuanto al tiempo del personal, ¿no? Entonces, cuando analicemos el implantar una solución tecnológica para digitalizar un proceso, no solamente nos tenemos que fijar en el coste que tiene de inversión, ¿no? Esa tecnología, sino que nos tenemos que fijar en los ahorros, ¿no? Los ahorros de tiempo, los ahorros y no tanto de personal, sino de cómo ese personal puede utilizar el tiempo que le sobra, entre comillas, o que ha ahorrado por no tener lo que hacer manual en tareas de valor añadido para la empresa. Normalmente las empresas y sobre todo los perfiles que nos dedicamos a comercio internacional, a logística, y que ya llevamos años en la empresa, tenemos un conocimiento brutal. Y no tenemos un conocimiento brutal porque hayamos hecho un máster, sino por el día a día. O sea, el día a día te va enseñando qué funciona, qué no, qué rutas son las mejores, quién son los participantes más fiables, con qué aseguradora cuando hay un siniestro todo fluye mejor. Y esto es un conocimiento que no podemos perder. Es decir, que lo que tenemos que intentar es maximizar el tiempo de todas esas personas para que no digamos, lo malgasten en ir picando datos de sistema a sistema. Para eso ya está la inteligencia artificial. Una vez que extraes los datos, los puedes poner en cualquier parte, ¿no? En cualquier sistema, incluso en varios sistemas a la vez. Incluso puedes detectar anomalías, que es otra de las cosas que se puede hacer, ¿no? O, como os pongo aquí en el ejemplo, detectar incoherencias, ¿no? Es decir, que si tú subes dos documentos, una factura y un packing list, y en uno hay un peso y en otro hay otro, la inteligencia artificial no te va a poder decir cuál es el bueno, pero la inteligencia artificial sí que te va a poder levantar la mano y te va a poder decir, oye, necesitamos que alguien mire esto porque en realidad aquí hay una inconsistencia, ¿vale? Entonces eso nos va a ahorrar muchísimos costes que también hay que tener en cuenta. Otra de las herramientas que a mí más me gusta ahora de inteligencia artificial son los agregadores de datos de bases de datos abiertas, ¿no? De bases de datos como Organización Mundial de Aduanas, de Comercio, puertos, etcétera, ¿no? De tal manera que antes, si alguien quería saber, pues no sé, dónde comprar una camiseta, pues básicamente o se conocía al proveedor o se iba a una feria o preguntaba a una cámara de comercio y le mandaba un informe y localizaba a ciertos proveedores. Luego normalmente se hacía un viaje, conocías al proveedor, visitaba la fábrica, bueno, pues toda una serie de pasos, ¿no? Para localizarlo. ¿Qué pasa? Pues que ahora con las bases de datos abiertas, pues tenemos acceso a una información súper, súper valiosa en función, por ejemplo, de la partida estadística, de tal manera, y lo voy a poner un poco más grande, que si nosotros queremos saber, pues, quién han sido los importadores de camisetas entre un periodo de tiempo, pues realmente pues vamos a poder saber pues quién han sido esos importadores. No solamente vamos a poder saber eso, en este caso es de cerámica, sino vamos a poder ver quién son sus proveedores, por ejemplo, o incluso de dónde son esos proveedores, una lista de esos proveedores. Incluso vamos a poder hacer el KYC de ese proveedor, es decir, vamos a poder pinchar, vamos a poder saber cuántos clientes tiene, en qué zonas, en qué regiones, cuántos BLs ha emitido, de qué tipo de mercancía, cuáles son las partidas estadísticas que exporta, quién son sus contactos, sus redes sociales. O sea, en realidad, todo esto te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo, porque donde antes tenías que ir a ferias, conocerlos y demás, bueno, pues ya puedes ir con muchísimo trabajo adelantado, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, pues incluso en diferentes países. Y aquí os voy a poner un ejemplo práctico que también está muy de actualidad, que bueno, hemos tenido y hemos sufrido todos hace poco, que han sido los cambios de aranceles en Estados Unidos, ¿no? De repente nos levantábamos una mañana y el aceite de oliva español pagaba un 50% más directamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que una de dos, o te quedas sin el cliente porque, bueno, pues no puede pagarte esa diferencia de precio y ¿qué haces con el producto? Imagínate tener que volver a localizar, bueno, pues dónde vender clientes o directamente quedarte sin vender ese producto, ¿no? Bueno, pues con este tipo de herramientas podemos localizar quién son los compradores de esa partida estadística en otros países, por ejemplo. Ahora con el acuerdo Mercosur,
aranceles cero. Imaginaros la potencia que tiene todo esto para la región, tanto de exportación como de importación. Es decir, donde antes igual un mercado, bueno, pues no nos era muy atractivo, por la razón que fuera, por precio, porque no lo conocíamos, porque no teníamos acceso a estos datos, de repente se abre un mundo de posibilidades utilizando inteligencia artificial. Tenemos en un clic, desde nuestro despacho, desde nuestra mesa, el poder mirar quién está comprando nuestro producto en cualquier parte del mundo y tener datos muy fiables y muy detallados. Pero no solo eso, imaginaros que tenemos un proveedor y que ese proveedor, bueno, pues el tiempo de tránsito en realidad se nos ha alargado pues más de 15 días por el tema de la guerra. Pues podemos buscar qué otros proveedores están exportando ese producto pues en sitios más cercanos, ¿no? Lo que llamamos ahora relocalización de proveedores, ¿no? Digamos, todas estas herramientas tienen una potencia tremenda y bueno, y están a la mano de todos. La ventaja de todo esto es que se ha democratizado muchísimo el acceso a la tecnología. Lo que implica, y antes de pasar a blockchain, os voy a dejar otro concepto sobre la mesa, lo que implica riesgos, ¿no? Porque tenemos a la mano tantísima tecnología que hay muchas veces que no sabemos por dónde empezar. En realidad, decimos, bueno, o sea, con la inteligencia artificial, todos estos casos de uso que podemos hacer, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por todos a la vez? ¿Cuál cojo? ¿No? Entonces, nuestra recomendación siempre es la misma. La recomendación es que se empiece por un caso de uso pequeño, donde vayas a tener lo que llamamos quick wins, es decir, donde con poquito esfuerzo veas que merece la pena. Por varias razones, ¿no? La principal es porque cuesta poco y si fallas, te ha costado poco. Es decir, que, bueno, puedes probar y no pones en riesgo mucha cantidad de dinero porque estas tecnologías son muy asequibles. Ahora, creo que una licencia de IA ahora está en torno a $17, $15, ¿sabes? Que no es una inversión carísima. Por otro lado, si sale bien, es decir, si pruebas con algo chiquitito y sale bien, los primeros que se animan son el equipo. Es decir, el equipo que normalmente está muy liado en el día a día, tienes muchas cosas que hacer, pues al final, bueno, ve que haciendo test pequeñitos puede mejorar en su día a día y eso te va animando. Te va animando cada vez a hacer cositas un poco más grandes, ¿no? Siempre con estrategia, o sea, hay que huir del concepto este que llamo yo de tecnología, que es que quieres utilizar tecnología para todo en todas partes, o sea, eso también es un riesgo grande del que tenemos que huir, ¿no? Pero sobre todo el empezar por algo pequeñito que nos dé un retorno fácil y rápido, ¿no? Pues para que nos anime a continuar a hacer los siguientes. En cuanto a la colaboración público-privada, eso se suele conseguir con pilotos. Es decir, no hace falta pasar por todo el proceso de cambiar normativas muy complicadas que suelen tardar mucho tiempo en hacer cambios legislativos, son muy arduos, pero en realidad cuando tú haces pilotos no dejas de cumplir la normativa porque lo puedes hacer en paralelo, pero sí que puedes probar maneras diferentes de hacer las cosas que te puede dar un camino muy claro de qué necesitas cambiar, cómo cambiarlo y cómo va a afectar esto y va a mejorar al ciudadano, ¿no? En definitiva. Hemos visto casos de inteligencia artificial, ¿no? Sugerir partidas estadísticas, extraer datos de documentos, datos agregados de bases de datos a nivel global o incluso la búsqueda de clientes y proveedores, como os he enseñado, ¿no? Hay otras tecnologías bueno, pues, como es por ejemplo blockchain, que aporta trazabilidad, aporta transparencia, aporta algo que para mí es muy importante, que es la confianza, y sobre todo cuando estamos hablando de diferentes stakeholders, públicos y privados, ¿no? La confianza es fundamental para poder hacer procesos distintos de manera más digital, ¿no? Y bueno, y en este caso blockchain, que parece que es nuevo, pero no lo es. Lleva un montón de años, digamos, en la sombra y para mí, bueno, pues es una tecnología que terminará de triunfar cuando nadie sepa que está utilizando blockchain. Es decir, cuando tú entras en una página web, tú no sabes si está en HTML, si lo han hecho en algún programa, si lo ha hecho una... No lo sabes, ¿vale? Pero sin embargo, sabes que tú rellenas un formulario y te llega la mercancía a tu casa.
¿vale? Entonces, digamos que con blockchain nos emperramos al principio en explicar la tecnología, cómo funciona, quién es un minero, por qué un hash y todo eso, y al final lo que nos interesa de la tecnología es que aporta trazabilidad, que aporta transparencia, que aporta automatización y que da confianza a los participantes, ¿no? Entonces, ¿para qué se utilizaba blockchain? Pues yo quiero huir del tema de los pagos y la criptomoneda, porque eso suena a volatilidad y a especulación y a fraude, y no es así. Es decir, blockchain se puede utilizar para aportar seguridad e inmutabilidad a, pues, por ejemplo, la trazabilidad de un producto. O, por ejemplo, cuando tú emites un documento digital, blockchain te puede dar una identidad digital, de tal manera que ya dejamos de recibir un documento en papel que en definitiva no sabemos quién lo ha emitido, porque lo puede haber escrito cualquiera, pero de manera digital tú puedes saber la huella digital de quién ha sido el emisor de ese documento, ¿no? También nos permite hacer cosas en automático, es decir, dejar programitas de tal manera que sucedan cosas si se cumplen unas condiciones, ¿no? Que son los smart contracts. Lógicamente, la parte de pagos está, la parte de pagos internacionales. eh, por ejemplo, blockchain es muy útil para sustituir cartas de crédito. Al final todos sabéis que las cartas de crédito están basadas en papel, hay muchísimos documentos que tienen que venir además con diferentes copias, ¿no? Pues 3 copias de la factura, 3 copias del packing list, los 3 BLs originales, certificado de origen, certificado de calidad. Todo esto que viene en una carta de crédito que además se manda por mensajero, pues al final es un producto bancario muy tradicional, ¿no? Que se puede sustituir por un smart contract en blockchain, es decir, un programita que vaya chequeando que se sube ese documento, que un humano dé el compliance a ese documento, pero de manera digital, con lo cual pues no se pierde en el transporte, no se pierde en la mensajería, digamos, no tenemos tiempos adicionales, y que cuando todos esos documentos estén bien, estén correctos, haya dado el compliance digamos el banco esté conforme, pues se genere la transferencia, ¿no? Y así, bueno, pues es un producto bancario distinto, es más ágil y ahorra un montón de costes, no solamente la mensajería, sino el tiempo de espera, sobre todo en la aceptación de discrepancias, que seguro que a muchos de vosotros os suena, ¿no? Cuando un documento de repente llega mal y no lo quieres devolver porque te vas a tirar esperando 2 semanas entre que lo devuelves y te lo vuelven a mandar bien confeccionado. Y esto, bueno, pues se trata de reducir tiempos y reducir costes, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es que os quedaseis con la idea de que blockchain no es criptomoneda y no es solo especulación, sino es el poder dar integridad, poder hacer una verificación de quién es el que, digamos, el que hace cada uno de los pasos y el generar confianza, ¿no? Que para mí es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona blockchain? En realidad, blockchain es como un notario silencioso, ¿vale? O sea, todo lo que se hace se queda trazado de tal manera que, por ejemplo, si generas un documento, pues pone como una huella digital a ese documento, se queda un registro y una evidencia de que ese documento efectivamente se ha generado. Y si alguien cambia, aunque sea una coma, es decir, quita un cero, cambia el origen, cualquier cosa, se sabe quién lo ha modificado y qué se ha modificado, con lo cual es una tecnología que va directa contra el fraude. Y en comercio internacional y sobre todo en la parte aduanera eso es muy importante. Una vez que tenemos los datos, ya sea vía inteligencia artificial, securizados por blockchain, ¿qué se puede hacer? Pues en realidad hay un montón de herramientas que nos dan muchísimas posibilidades, ¿no? Para hacer cuadros de mando integrados, es decir, poder ver los datos de manera muy visual por los diferentes departamentos, ¿no? Pues para poder tomar decisiones, ¿no? Basadas en esos datos, es decir, pues cuántos contenedores tengo con retraso, de qué proveedor son, por qué razón, digamos, nos ayuda a tener datos de buena calidad y con inteligencia artificial, bueno, pues poder buscar esos patrones para ver cómo podemos eliminar esos cuellos de botella. Y además para los diferentes departamentos. No tenemos que pensar solamente que la supply chain y la logística es solamente para este departamento, porque en definitiva afecta a todos los departamentos de la empresa. Afecta a administración, afecta a calidad, afecta a almacén, bueno, afecta a postventa, al final afecta a todos los departamentos, ¿no? Y lo tenemos que ver de una manera muy transversal, es decir, la logística es transversal, la logística es estratégica y al final
los datos que se generan en los envíos no son un residuo de la operación. Es decir, que al final tienes de una operación tienes un montón de documentos, facturas, packing list, etcétera. El tener el documento como tal no ayuda. Lo que ayuda es tener el dato que va dentro de ese documento. Es decir, que tener los documentos en el correo electrónico al final no te sirven de mucho. Lo que te sirve es que de esos documentos que tienes por correo electrónico tengas los datos tratables para poder utilizar esa tecnología para sacarles el máximo partido a los datos, ¿no? Y en definitiva, aportar valor a la empresa. ¿Cómo se aporta valor a la empresa? Pues al final las empresas van por resultado, con lo cual o le generan negocios o le reduces costes. Con lo cual volvemos al mismo punto de que tenemos que huir de utilizar tecnología por tecnología, sino que tenemos que utilizar la tecnología con un propósito, que es el aportar valor a nuestras compañías y el hacerlas cada vez más competitivas en un mundo que cada vez es más global, ¿no? Estos son diferentes alternativas de cuadros de mando que hemos puesto, bueno, pues para que os podáis hacer una idea de todo lo que conlleva. Incluso he añadido este panel financiero porque hay muchas veces que pasa desapercibido, pero imagináramos bueno, que el departamento financiero pudiese saber las necesidades de tesorería que va a tener a un mes vista. Es decir, cuántos contenedores va a tener que pagar el mes que viene, en qué divisa, digamos, pues para poder hacer unas negociaciones, bueno, pues más potentes, ¿no? Que reduzcan costes a las empresas. Es decir, no todo va de tiempo de tránsito, de peso del contenedor o de reducción de incidencias en los procesos aduaneros, sino que tenemos que pensar en la tecnología en logística de la manera más transversal posible y que afecta a absolutamente todos los departamentos, ¿no? Ahora, bueno, pues tenemos el tema de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, aparte de ir muy relacionada con la responsabilidad social corporativa de las compañías, bueno, pues hay que saber cómo lo podemos gestionar, ¿no? En la Unión Europea hay incluso normativas que te obligan a declarar la huella de carbono de los productos, dependiendo, bueno, pues del tipo de producto, del tipo de empresa, ¿no? Una vez que tenemos los datos de origen, destino, peso de la mercancía, tipo de transporte, somos capaces de generar el certificado de huella de carbono de los envíos, ¿no? Esto es simplemente para que veáis bueno, utilizando tecnología pues se puede agregar valor de muchas maneras, ¿no? Y no solamente nos tenemos que centrar en la logística que conocemos, sino en la logística que viene con esta tecnología, ¿no? Que digamos es un poco la amplitud de miras que tenemos que tener. Como os decía, uno de los casos que no es tan evidente es que nosotros cuando recibimos un BL, por ejemplo, ¿vale? Pues tenemos el BL de una naviera, sabemos quién es el proveedor, quién es el destinatario, pero en realidad, ¿quién ha emitido ese BL? Es decir, no sabemos quién ha sido. Cuando tú lo haces de manera digital, se queda la huella digital, es decir, la identidad digital del que ha emitido ese documento. Y no solo eso, sino que cualquiera que tenga ese documento lo puede arrastrar y puede saber si ese documento es el original y la identidad digital del que lo ha emitido. Y eso tiene aplicaciones muy potentes, no solamente, digamos, para eliminar papel, que puede ser, digamos, una de las primeras cosas que se nos ocurra, sino también de cara a, pues, por ejemplo, transferir la propiedad de las mercancías, ¿no? De manera muy sencilla, ¿no? Transfiriendo pues la propiedad a través de ese documento, ¿no? Que está tokenizado. O sea, se abren un mundo de posibilidades a nuevos modelos de negocio que todavía están por explorar, ¿no? Y ahora, después de esta parte, que me he enrollado un poco porque quedan 15 minutos y quiero enseñaros muchas cosas y me quiero que dé tiempo a alguna pregunta, bueno, como me queda un poco corta de tiempo, vamos a hacer la parte de extracción de datos de documentos, ¿vale? Entonces, esta sesión práctica voy a poneros las credenciales para que el que quiera lo pueda ir haciendo a la vez que lo hago yo. Entonces, haceros un pantallazo de estas claves. Vais a poder entrar en la plataforma Usincro, en el sandbox de la plataforma, que es sandbox.usincro.com, ¿vale? Vais a poder poner esas credenciales y a la vez que lo voy haciendo yo, lo vais a poder hacer vosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pretendo hacer con esto? Pues pretendemos hacer, bueno, pues una demostración práctica de todo esto que estamos viendo, para que veáis que cualquiera con ofimática a nivel usuario lo puede hacer
y que además es muy sencillo el hacerlo, ¿vale? Entonces me voy a Sandbox, os voy a compartir pantalla. A ver, darme un segundito que entro y os comparto pantalla. No sé si la veis, espero que sí. Si alguien me lo puede confirmar, genial. ¿Veis mi pantalla? Sí, Cris. ¿Sí? Vale. Sí. Pues si os fijáis aquí hay un botoncito que pone nuevo expediente, ¿vale? A los que hayáis entrado con las credenciales, os saldrá un desplegable con diferentes plantillas. Vamos a intentar hacer una en blanco desde cero, ¿vale? Entonces, bueno, pues veréis que os aparece por un lado, voy a minimizar la pantalla, perdonadme, que si no os veo en la mitad, ¿vale? Podéis poner una referencia al expediente. Yo aquí voy a poner Procomex ejemplo, ¿vale? Lo guardáis y a partir de aquí vais a poder diseñar un envío. ¿Cómo se diseña un envío? Pues si veis aquí tenéis un origen, un destino, otros agentes y documentos electrónicos, ¿vale? Si seleccionamos uno sencillo, vamos a poner que hay un exportador, vamos a poner que hay un importador, vamos a poner que hay un transportista, y, y no vamos a poner más porque si no me voy a quedar sin tiempo, ¿vale? Las cajitas las podemos conectar como queráis. Si queréis borrar una cajita, botón derecho y dais a la X, ¿vale? Con lo cual habéis visto que pintar una plantilla o añadir un participante es bastante sencillo. ¿Qué es lo que sucede si hay alguien que queréis invitar que no está en estas cajitas? Pues que está el diseño de esta mano que lo podéis personalizar. Es decir, imaginaros que queréis invitar a una aseguradora, ¿vale? Pues directamente os generáis el recurso y vais a ver que cuando volváis a la plantilla se ha generado el recurso de la aseguradora, ¿vale? Esto es así de sencillo. La tecnología que va por detrás no es tan sencilla, pero ya veis que a nivel usuario esto es así de fácil. ¿Cómo manejamos el tema de la gobernanza del dato? Si os fijáis, hay una matriz de permisos donde están todos los participantes, autoridades, importadores, exportadores, etcétera. Bueno, pues vosotros sois totalmente libres de decidir si ese rol puede ver o no, invitar a un tercero o generar eventos, ¿vale? Con lo cual, simplemente dando un clic o quitando un clic, le vais a dar los permisos, perdón, que consideréis necesarios, ¿vale? Tanto a nivel quién se puede ver entre sí, como a nivel documentos. Es decir, no todo el mundo tiene que tener acceso a todos los documentos de los envíos, ¿no? Pues igual le puedes mandar el documento de transporte, pero no quieres mandarle, por ejemplo, la transferencia al proveedor, ¿no? Bueno, pues tú le puedes dar permiso para ver o no ver ese documento o incluso para subirlo, ¿vale? Esto es explicado de manera muy rápida el funcionamiento, ¿vale? Pero vamos a la parte de la IA, que era lo que yo os quería enseñar. Cuando subimos un documento a la plataforma, en definitiva, la tecnología tiene que ser bastante sencilla. Entonces, podemos seleccionar un documento de nuestro ordenador, que lo vamos a hacer así sencillo, ¿vale? Seleccionamos el documento. Esto es como si lo estuviésemos adjuntando a un correo electrónico. Ponemos el tipo de documento que es, por ejemplo, una factura, ¿vale? Y damos a guardar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que toda la tecnología está funcionando por detrás. Es decir, cuando nosotros hemos dado a subir el documento, habéis visto que se ha generado el hash de la transacción. Ahora se irá subiendo a las diferentes redes de blockchain que tenemos. Y si veis aquí, hay un botoncito que pone extraer datos con IA. Si os fijáis, ya se ha subido a la red. Si pinchamos en la red, directamente lo que podemos comprobar en el visor es pues, que se ha subido la transacción, que la acabamos de subir. Este es el número de bloque y que además lo hemos subido a las 15:50 y 25 segundos, que sigue en Success y que nadie lo ha modificado. En realidad, acabamos de subir un documento a blockchain sin necesidad de ser expertos en blockchain, sin ser ingenieros y sin ser nada, digamos. Y todos los que están invitados en este expediente pueden tener esa trazabilidad. Entonces, imaginaros
pues por ejemplo para las autoridades. Una vez que las autoridades tú les invitas a participar en un corredor digital, están viendo en tiempo real qué es lo que sucede en los envíos, sin necesidad de tener que esperar a que la mercancía llegue a la frontera y se puedan hacer las declaraciones, ¿vale? Si os habéis fijado, lo que he hecho ha sido dar al botón de extraer datos vía inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que por un lado vemos el documento como tal, es un documento de los que podemos recibir vía correo electrónico perfectamente, y la IA lo que ha identificado es quién es el importador, en este caso Energy Solar Tech, ¿vale? Con lo cual, el operativo lo único que tiene que hacer es revisar que los datos están bien, es decir, que todo esto que pone aquí, bueno, pues lo ha transcrito bien, ¿no? En el momento en el que actualizamos el expediente, todos esos datos se ponen en la plantilla y por ende se podrían poner en cualquier otro sistema que tuviese la empresa, ¿vale? También he identificado quién es el proveedor. En este caso, bueno, pues el exportador chino, ¿no? Se hace lo mismo exactamente, se revisan los datos y si los datos están correctos, bueno, pues directamente se actualizan. Y en el transporte, lo mismo. Si tú en el transporte, pues vamos a poner que es un transporte, no sé, marítimo, pues ha identificado paneles solares, que son precisamente la mercancía. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que esta factura solamente tiene una línea. No parece que tenga mucho sentido el tener que hacer esto, pero imaginaros si subimos un documento que tenga, no sé, 100 hojas, ¿vale? Al final, con 100 hojas te tiras mucho tiempo, digamos, el picando datos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando hemos vuelto a la plantilla, si os fijáis, tenemos puesto todos los datos en el participante adecuado, ¿vale? Con lo cual esto ahorra muchísimo tiempo. Si os fijáis, en 2 minutos, y no sé si alguno de vosotros se ha logueado en la plataforma y lo ha ido haciendo a la vez que lo he hecho yo, ¿habéis utilizado blockchain? Habéis utilizado inteligencia artificial para extraer datos de documentos sin ningún tipo de formación. Es decir, llevamos en el webinar, no sé, 40 minutos, ¿vale? Con lo cual, imaginaros esto, la potencia que tiene cuando dentro de una organización, pues lo haces de manera recurrente para cuellos de botella que tengas, para eliminar trabajo administrativo. Esos datos se pueden enviar vía API a cualquier otro sistema que tengáis. Y de momento, bueno, pues hemos ahorrado tiempo sin necesidad de tener conocimientos técnicos, ¿vale? Con lo cual, digamos, mi objetivo era difundir estas tecnologías. Mi objetivo también era enseñaros que no hace falta ser ingenieros para hacer esto y sobre todo que hay que perderle el miedo, ¿vale? Me quedan 2 minutos de presentación y pasamos a las preguntas. De verdad voy a terminar contando que al final de todos estos datos, ¿cuánto tiempo pierde vuestro equipo en revisar PDFs, en perseguir los documentos, en tener que teclear esos datos? Al final eso lo tenéis que tener en cuenta, porque con todo esto se pueden sacar KPIs muy sencillos sobre el tiempo que has ahorrado al equipo, los errores que has ahorrado de teclear los datos de manera manual, el coste que eso tiene, el servicio que le puedes dar a tu cliente y sobre todo la confianza con la parte de blockchain que transmites, ¿no? Del el compartir de manera abierta qué es lo que está sucediendo en los envíos. ¿Cuánto se tarda en implementar esto? Pues esto se tarda poco. Al igual que habéis visto que podéis pintar los procesos vosotros, que podéis pintar esas plantillas y demás, pues en realidad en menos de 2 meses esto puede estar en funcionamiento. Y cuando digo en funcionamiento, no digo haciendo un piloto, sino digo en producción en cualquiera de vuestras empresas, ¿no? Y para terminar, me gustaría que diésemos súper importancia a tener datos logísticos, ya que en realidad es un valor agregado que podemos tener en las empresas tremendo y que ahora muchas veces por tenerlo en correo electrónico disperso o no tenerlo en un sistema adecuado, perdemos competitividad solo por eso. Que la inteligencia artificial no solamente preguntarle a ChatGPT el tiempo que va a hacer o hacer cosas sencillas, sino que la podemos utilizar en logística y que además la inteligencia artificial con este caso de uso, que es muy fácil, es muy concreto y es muy del día a día de nuestro sector, que es el evitar picar datos, podemos tener un ahorro de costes tremendo. Y que la parte de blockchain hay que perderle el miedo, ¿no? Suena una palabra muy rara, pero aporta trazabilidad, transparencia y no es solamente criptomoneda, ¿no? Que es la idea que tenemos. Y sobre todo, pues que no hay que ser súper técnico
como habéis podido ver, para utilizar tecnología. O sea, lo único que hay que ser es un poco inquieto y digamos, el tener, bueno, pues ese ratito para testear y para probar, como hemos hecho en este momento, y perderle el miedo. Y con esto, Erika, me he pasado un poco porque yo pensaba dejar 10 minutos para las preguntas, pero bueno, espero que haya quedado claro. No, creo que está muy claro. Te agradecemos muchísimo, Chris. Creo que estás trayendo información importantísima para compartirla aquí con todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la sala. Hay algunas preguntas que tenemos por acá. Vi una aquí en el chat que nos consultan que cómo haces con las distintas monedas, Ujú. Vale. con el tipo de cambio. Eso es muy interesante. Realmente en la plataforma puedes utilizar las monedas que quieras y el tipo de cambio nosotros lo cogemos del cambio aduanero. Sabéis que las aduanas publican los cambios pues una vez a principio de mes. Bueno, en cada país suele ser de distinta manera. Y lo hacemos con ese tipo de cambio, pero en la plataforma se puede personalizar el cambio que tú quieres. Sobre todo porque cuando tú lo agregas en un cuadro de mandos, ahí es donde podemos hacer la conversión. Podemos utilizar las diferentes monedas con los diferentes cambios y además referenciar a qué tipo de cambio se ha hecho, ¿vale? Para que se quede la trazabilidad. Perfecto, Chris. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Qué condiciones son necesarias para que las empresas compartan datos logísticos con confianza, especialmente cuando participan competidores o diferentes actores de una misma cadena? Que yo creo que es muy importante Mm. tener esto claro. A ver, totalmente. O sea, no queremos compartir ningún dato y esto es un hecho, ¿vale? Y aquí yo no voy a descubrir América, pero tenemos que tener en mente que tenemos que aportar valor a nuestro cliente. Entonces, si nuestro cliente tiene dos forwarders, por ejemplo, que están invitados al mismo envío, en realidad, los datos los vamos a compartir igual, porque nosotros se lo vamos a pasar al cliente y el cliente se lo va a pasar al otro forwarder. Lo único que lo va a hacer por correo electrónico, ¿vale? Si tú lo compartes en esta herramienta, sí que sabes exactamente qué dato vas a compartir. Y puedes filtrar muy bien qué quieres compartir y qué no quieres compartir. Es decir, compartir datos al final lo estamos haciendo sin querer y sin saber, ¿vale? Vía correo electrónico y de esta manera tenemos más control. Entonces, en esa matriz de gobernanza, tú puedes decidir qué dato quieres compartir, con quién lo quieres compartir, cuándo lo quieres compartir, quién lo ha visto, qué puedo hacer con él, si se lo puedes cargar, si no, cosa que con otras herramientas no se puede. Entonces, mi recomendación es dejar de pensar que no se comparten datos porque se comparten. Y os voy a poner un ejemplo ahora muy claro. O sea, teníamos un cliente que guardaba sus proveedores como oro en paño. No quería que nadie supiera quién son sus proveedores. Pero resulta que con estas herramientas que os hemos enseñado, pues el proveedor chino, pues directamente dice que le vende a él, ¿sabes? O sea, que él no quiere contarle a nadie quién es su proveedor, pero su proveedor va contando quién son sus clientes, ¿sabes? Con lo cual, en realidad, a lo mejor tú no quieres contarlo, pero hay bases de datos abiertas donde ya está esa información. Entonces, mi, mi sugerencia o lo que yo siempre digo es aprovecharnos de las herramientas, es decir, no ponernos una venda en los ojos y decir, no, esto nadie lo sabe, porque no es así. O sea, lo que tenemos que hacer es ver qué herramientas hay disponibles y cómo lo podemos usar en nuestro beneficio. Perfecto, Chris. Y para cerrar, ¿una empresa pequeña puede implementar este tipo de soluciones o se necesita una gran inversión? Tú nos diste ejemplos de comenzar con pequeños pilotos, Ujú. hacer pruebas. No sé si nos puedes dar un poco más de información en este sentido para una empresa que tal vez no sea grande, que quiera comenzar a probar blockchain, que quiera comenzar a probar inteligencia artificial en sus operaciones. Pues mira, esto sirve para las pequeñas y para las grandes. Las pequeñas incluso tienen ventajas porque las decisiones son más rápidas. En las empresas grandes al final tienes que pasar un montón de procesos, pero para las empresas pequeñas esto no son herramientas caras, son herramientas de pago por uso, que a lo mejor una licencia son $40, lo puedes utilizar sin ningún problema. Y además puedes decidir si te sirve o no te sirve. O sea, porque esto no va de no fallar, esto va de probar, fallar y que te cueste poco. Es decir, tú lo pruebas, te sirve, fenomenal. No te sirve, que no te cueste un dineral. ¿Sabes? Entonces, al final, esto sirve tanto para las grandes como para las pequeñas. Las pequeñas tienen la ventaja de que deciden más rápido y de que tienen los entornos más controlados. Y en definitiva, les da mucha competitividad, porque hay tecnología que antes solamente estaba a disposición de las grandes.
porque eran proyectos que costaban muchísimo dinero. Ahora se ha democratizado muchísimo la tecnología. Lo difícil es conocer que existe. Pero si una empresa pequeña conoce que existe esto y lo puede utilizar en su modelo de negocio, al final le da una competitividad brutal que antes no tenía acceso a ella. Perfecto, Cris. Bueno, Cris, muchísimas gracias por toda la información. Creo que todos quedamos con muchísimas preguntas y con ganas de saber más, porque siempre es lo que ocurre con estos temas. Para comentarle a todos los participantes, se va a compartir la grabación de esta reunión y también la presentación que utilizó Cristina el día de hoy, que creo que todos quedaron también curiosos de seguir probando la herramienta en Sandbox. Entonces, estas informaciones les van a llegar. Yo voy a compartir rápidamente mi pantalla porque vamos a tener otros webinars que los invitamos a todos a participar. Vamos a tratar diferentes temas. Uno es el acuerdo Mercosur y la Unión Europea. También el nuevo proceso de importación. Vamos a tener temas de dudas, aduana verde y temas y bienes sensibles. Nosotros estamos publicando todas las fechas, link de inscripción a través de nuestras redes sociales. Y a todos los que participaron el día de hoy, también esta información les va a llegar por email. Así Ujú. que de nuestra parte, bueno, muchísimas gracias, Cris, que es una fuente inagotable de información, y a todos los participantes del día de hoy. Les agradecemos que estén aquí con nosotros y que por favor no dejen de participar en todos estos eventos que estamos organizando, que siempre traemos información de lo más novedoso o más relevante para compartirlo entre todos los actores del comercio exterior, siempre buscando que tengamos procesos más ágiles y modernos. Y yo creo que el tema de hoy cayó como anillo al dedo, ¿verdad, Cris? Para tratar estos temas. Entonces, Genial. Pues oye, muchas gracias. Yo solamente deciros que queda a vuestra disposición. Dejaré las claves en abierto durante el día de hoy para que el que no haya probado que pueda probar. Y bueno, me podéis encontrar en LinkedIn y cualquier cosa a vuestra disposición. perfecto, Cris. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes en España, así que muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.